Me llamo Mabel. Tengo 26 años y siempre creí que la familia, en su esencia, significaba amor incondicional. Esa creencia se hizo añicos a las 3:15 de la madrugada, bajo la cruda luz fluorescente de las urgencias del Hospital General de Massachusetts. Estaba tumbada en una camilla después de un accidente de coche devastador. Cada bocanada de aire era una nueva ola de agonía. El médico me dijo que tenía una hemorragia interna y que necesitaba cirugía de emergencia. Pero había un problema, por una mala reacción a la anestesia que tuve hace años. Necesitaban usar un protocolo diferente. Y para eso, la política del hospital exigía el consentimiento de un familiar. Me temblaban tanto las manos que apenas podía marcar el número. Llamé a mis padres. Robert y Linda. Buzón de voz. Volví a llamar. Buzón de voz. Dejé mensajes. Cada vez más desesperados. Pasó una hora eterna. Finalmente, mi teléfono se iluminó. Un mensaje de texto de mi padre. No puede esperar, estamos ocupados con unos clientes. Ocupados. Estaba mirando un mensaje que, básicamente, me decía que aguantara con mi cirugía de emergencia porque estaban ocupados. ¿Alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia? Cuéntame tu historia en los comentarios. Y no te olvides de suscribirte, porque no querrás perderte cómo sigue este viaje. Me rompí. Un sollozo seco y desgarrador me arañó el pecho, haciendo que mis costillas rotas gritaran. Pero el dolor físico no era nada comparado con la revelación de lo absolutamente sola que estaba. Un enfermero amable llamado Ben y una trabajadora social, María, aparecieron a mi lado en un instante. María preguntó con dulzura: Mabel, ¿hay alguien más? ¿Otro pariente al que podamos llamar? Entre lágrimas, les di el único otro número que tenía, el de mi abuelo, William, el padre de mi madre. María salió para hacer la llamada. Está en camino, dijo al volver unos minutos después. Dice que llegará en menos de una hora. Él vivía a 80 kilómetros, a las afueras de la ciudad, pero tal como dijo, menos de una hora después. El abuelo William entró corriendo por las puertas. Tenía 74 años. Era un carpintero jubilado y todavía llevaba serrín en su vieja camisa de franela. Vino directo a mi cama y sus manos curtidas envolvieron la mía, la que no estaba herida. ¡Ay, mi pequeña Mabel! Yazdizare, susurró, y esa sola frase contenía más amor del que había sentido en toda mi vida. Escuchó atentamente mientras el médico explicaba la situación. Hizo preguntas agudas, prácticas, sobre los riesgos. Luego, tomó la carpeta y firmó los formularios de consentimiento con mano firme, mientras me llevaban hacia el quirófano. Se inclinó y me besó la frente. Estaré aquí mismo cuando te despiertes. No te preocupes, mi niña. Cuando desperté horas después, aturdida y desorientada, lo primero que vi fue su figura familiar en la silla junto a mi cama. Se había quedado. Tenía el pelo plateado revuelto y estaba a la mitad de un crucigrama. Pero estaba allí, verle a él, mi protector. Desató un torrente de recuerdos, toda una vida de abandono emocional comprimida en una dolorosa revelación. Mis padres, Robert y Linda, eran prominentes asesores financieros en Newton. Vivían en un piso de diseño, moderno y minimalista, que parecía sacado de una revista y solo valoraban las cosas por su precio. Recuerdo sus caras cuando les dije que había aceptado un trabajo como coordinadora en una ONG. ¡Qué bonito! Mabel, había dicho mi madre, con una sonrisa forzada. Pero eso no da mucho dinero, ¿verdad? Mi padre fue peor. Cuando les enseñé con orgullo mi primer coche, un Toyota Corolla de segunda mano con casi 140,000 kilómetros. Él solo suspiró. ¿Cuándo te vas a tomar la vida en serio, una pera? Mabel, por esto deberías haber estudiado finanzas. Pero el abuelo William
él era diferente. Cuando mis padres se saltaron mi graduación de la universidad por una conferencia en las Bahamas, el abuelo William estuvo allí, sentado bajo la lluvia, con un ramo de margaritas. Fue él quien me enseñó a trabajar con las manos, a modelar arcilla en el torno y a pintar cerámica. Cualquier cosa hecha con amor vale más que algo comprado con dinero, decía siempre. Él era el que aparecía, siempre era el único que aparecía. Y ahora, en el momento más aterrador de mi vida, volvía a ser el único que estaba allí. 4 días después de mi operación, mis padres finalmente hicieron acto de presencia. Entraron en mi habitación del hospital, no con preocupación, sino con un aire de profundo fastidio. Mi padre, Robert, ya estaba mirando el móvil. Mi madre, Linda, me entregó una bolsita de caramelos de farmacia, de esos que compras en una gasolinera. Bueno, se te ve mejor, dijo mi madre, sus ojos recorriendo la habitación, evitando mi cara. El aparcamiento aquí es horrible, Mabel, se quejó mi padre, paseando cerca de la ventana. Tuvimos que dar vueltas durante 20 minutos. Se quedaron exactamente 35 minutos. En ese tiempo, mi madre se quejó de un cliente difícil, y mi padre me preguntó, ¿y bien? ¿Cuáles son los plazos? ¿Cuándo creen que podrás volver a trabajar? No un ¿te duele? No un ¿qué dijo el médico? Sino un ¿cuándo puedes volver a ser productiva? Se fueron para llegar a una cena de negocios, cuando la puerta se cerró. El silencio que dejaron atrás fue más ruidoso y doloroso que su charla vacía. Unos días después, el equipo médico vino a hablar de mi alta. Su apartamento está en un segundo piso, ¿verdad? Preguntó el médico. Asentí, con la pierna y el hombro. No podrá subir escaleras durante al menos 6 semanas. Una ola de pánico me golpeó. No tenía a dónde ir. El piso de diseño de mis padres era famoso por no estar preparado para invitados. Antes de que pudiera siquiera empezar a agobiarme, una voz firme y familiar habló desde la silla del rincón. Se viene a casa conmigo, dijo el abuelo William. Había estado allí todos y cada uno de los días. Le dijo al médico que estaba jubilado, que su casa era de una sola planta y que ya había construido una rampa temporal para los escalones de la entrada. Y así, sin más, quedó decidido. Mudarme a su pequeña casa, llena de remiendos. Fue como respirar aire puro por primera vez. Me instaló en la habitación de invitados. Me traía comidas que él mismo cocinaba y se sentaba conmigo durante horas mientras yo soportaba la dolorosa fisioterapia. Pero en los momentos de silencio, en mitad de la noche, me quedaba despierta, luchando con una pregunta que me avergonzaba. ¿Por qué, después de todo lo que habían hecho, por qué seguía mirando el móvil, esperando un mensaje suyo? ¿Por qué esa visita de 35 minutos, tan insultante como fue, todavía se sentía como algo que yo había deseado? Había leído sobre esto en una clase de psicología. Es un concepto llamado indefensión aprendida. Es lo que sucede cuando estás en una situación dolorosa y negativa durante tanto tiempo que tu cerebro simplemente deja de intentar encontrar una salida. Aprendes a soportar el dolor como si fuera normal. Durante 26 años, me habían entrenado para aceptar su abandono emocional. Un niño que solo recibe validación de vez en cuando aprende a anhelarla, a ver esas migajas diminutas e inútiles como si fueran un festín. Mis padres me habían condicionado a estar agradecida por cualquier resto de atención que me dieran, sin importar lo frío o breve que fuera. No era débil, estaba entrenada, y tumbada en esa casa tranquila, rodeada por el amor incondicional de mi abuelo. Finalmente me di cuenta de que el entrenamiento había terminado. Mientras empezaba a curarme físicamente, comenzó la pesadilla administrativa. Mi oficina Sara, una dulce profesora que vivía en el piso de abajo, había estado recogiendo mi correo. Me trajo una caja enorme y desbordante de cartas. No quería molestarte mientras estabas, ya sabes. Dio, con los ojos llenos de compasión.
pero es que no dejaba de acumularse. Le di las gracias y me senté en la mesa de la cocina del abuelo William, con una pila de sobres frente a mí. Al principio, solo eran las facturas médicas habituales que me revolvían el estómago, extractos del seguro. Pero luego, encontré cosas que no tenían sentido, cartas confusas de mi seguro de invalidez, la póliza que tenía a través de mi trabajo y de mi cartera de inversiones privada. Llamé primero a la compañía de seguros de invalidez, después de 20 minutos en espera. Un amable agente finalmente respondió. Le expliqué quién era y que estaba tratando de aclarar mi reclamación. Hubo una larga pausa. Señora, dijo el agente lentamente, ya hemos estado en comunicación con sus apoderados financieros con respecto a esta cuenta. Un jarro de agua helada me cayó encima. ¿Mis qué? ¿Quiénes? Sus padres, Robert y Linda, Dio, se pusieron en contacto con nosotros. Veamos. 3 días después de su accidente, estaban preguntando sobre el protocolo para liquidar el fondo completo. Liquidar. No a Cheddar. Liquidar. Mi mente retrocedió 2 años. Estaba sentada en el elegante despacho de paredes de cristal de mi padre. Había insistido en ayudarme a abrir mi primera cartera de inversiones real y mi seguro de invalidez complementario. Es solo el procedimiento estándar. Mabel, había dicho, deslizando un bolígrafo sobre el escritorio. Simplemente te añadiremos a tu madre y a mí, como apoderados financieros. Todo forma parte de la cartera familiar. Facilita la gestión. Yo se lo había agradecido. Pensé que por fin se estaba interesando en mi vida, en mi futuro. Ahora me daba cuenta de que solo estaba preparando una trampa. Me temblaban las manos. Pero no de debilidad. Era una ira fría y clínica. Colgué con el agente del seguro e inmediatamente marqué el número de mi padre. Contestó al segundo tono. Su voz despreocupada. Mabel, justo nos preguntábamos cuándo llamarías. ¿Por qué intentasteis liquidar mi fondo de invalidez? El silencio al otro lado fue denso. A ver, Mabel, dijo finalmente, su tono cambiando al condescendiente que usaba con los clientes difíciles. Escucha, el mercado está a la baja. Es un mal momento. Solo buscábamos reestructurar tus activos. Mover ese dinero antes de que perdiera valor. Moverlo a donde tiempo. ¿Papá? Presioné. Mi voz era peligrosamente tranquila. Es solo una simple reestructuración. ¿Moverlo a dónde? Papá, espetó él. El barniz pulido se resquebrajó y la frustración cruda que había debajo se derramó. La empresa está teniendo algunos problemas de liquidez. Si tienes que saberlo. Es un préstamo temporal. Lo recuperarás. No seas tan dramática. Un préstamo temporal. Planeaba usar el dinero que yo necesitaba para sobrevivir mientras no podía trabajar para tapar un agujero en su negocio en quiebra. Esto no, era abandono. Esto era un robo. Colgué el teléfono. Pero la fría revelación no había hecho más que empezar. No era solo el fondo de invalidez. Volví a la pila de correo que Sara había traído. Mis manos rebuscaron entre las facturas médicas, el spam de los seguros, y entonces lo encontré. Un sobre de aspecto oficial de un banco diferente. Uno con el que ni siquiera tenía cuenta. Lo abrí de un tirón. Era una carta de denegación de un préstamo, pero no era para una tarjeta de crédito. Era una carta que denegaba una solicitud de una línea de crédito con garantía hipotecaria. La dirección que figuraba en la solicitud era la de mi piso. Mi casa. Mi padre había sido mi avalista para el piso 2 años atrás. Yo no tenía suficiente historial crediticio por mi cuenta. Y él había insistido. Es solo una formalidad. Mabel, había dicho, solo para ayudarte a empezar. Había usado esa formalidad para intentar vaciar el capital de mi casa. La fecha de la solicitud era de 2 días después de mi accidente. Mientras yo estaba en la UCI, no solo estaba intentando liquidar mi fondo de invalidez, estaba intentando activamente apalancar mi casa para salvar su negocio en quiebra.
Toda la tristeza que había sentido en el hospital, la indefensión aprendida, todo se evaporó. Fue reemplazado por algo afilado, frío y claro. Esto no era una disputa familiar. Esto no era abandono. Esto era depredación. Estaban rodeando mis activos como buitres, esperando a que estuviera lo suficientemente débil como para despedazarme. Esta vez no le oré. Levanté la vista hacia el abuelo William, que me observaba desde el umbral de la puerta, con el rostro surcado de preocupación. No tuve que decir una palabra. Simplemente le entregué la carta. La leyó. Su rostro, ensombreciéndose hasta volverse una tormenta. La miró fijamente durante un minuto largo y silencioso. Luego, dejó la carta sobre la mesa. Pasó a mi lado. Entró en su pequeño estudio y volvió con una vieja agenda de cuero agrietado. Pasó las páginas, su dedo trazando una lista de nombres, y luego descolgó el teléfono fijo de la pared. Marcó un número de memoria. Harrison, dijo al teléfono. Soy William. Sí. Ha pasado mucho tiempo. Estoy bien. Pero te llamo por mi nieta. Está en problemas. Escuchó un momento y luego me tendió el teléfono. El señor Harrison hablará contigo. Tomé el teléfono. El señor Harrison. Un abogado que mi abuelo conocía desde hacía 40 años. Escuchó pacientemente mientras yo lo explicaba todo. Con la voz firme y fría, le hablé del hospital, del mensaje, de la visita de 35 minutos. Y luego le hablé del fondo de invalidez y de la solicitud de la línea de crédito. Hubo un largo silencio al otro lado. Mabel, dijo finalmente. Su voz calmada Y sería: lo que tus padres han hecho no solo es poco ético, es potencialmente fraudulento. Usaron su posición de confianza para obtener acceso e intentaron actuar sin tu consentimiento mientras estabas incapacitada. Podemos arreglar esto. Y podemos arreglarlo ahora. ¿Qué hacemos? Pregunté. Tú descansa. Súrate. Dio. Y pude oírle garabatear en un bloc de notas. Voy a redactar una revocación total del poder notarial, una notificación de cese y desistimiento para ambos, y nuevos documentos de poder notarial nombrando a tu abuelo para las decisiones tanto médicas como financieras. Los tendré listos para mañana. Cuando colgué el teléfono, la traición todavía dolía, pero por primera vez sentí un destello de poder. Esto ya no era un drama familiar, era una batalla legal. Y por fin estaba lista. 4 semanas exactas después de mi accidente. Llamé a mis padres y les pedí que vinieran a casa del abuelo William. Ya no tomaban analgésicos. Tenía la mente clara y me mantenía firme con un par de muletas. Llegaron a las 2 de la tarde, claramente molestos. Mi padre, Robert, entró primero, sin siquiera mirarme. Mabel, esto es muy inoportuno. Tenemos una visita a las 3. Sea lo que sea. Puede ser rápido. Se detuvo en seco cuando vio la escena en el salón. Yo estaba sentada en un sillón, con la pierna herida en alto. A un lado, el abuelo William, con las manos cruzadas tranquilamente en su regazo. Al otro lado, el señor Harrison, detrás, con un maletín, mi madre. Linda. Lo vio y su sonrisa profesional vaciló. ¿Qué está pasando? ¿Quién es este señor? Por favor, sentaos. Dije. Mi voz era uniforme. Me sorprendió lo firme que sonaba. Se sentaron en el sofá frente a mí. Cogí un simple sobre de manila de la mesa de centro y lo deslicé hacia ellos. Mi padre bufó. ¿Qué es esto? ¿Más facturas médicas? ¿Esos? Dije, encontrando su mirada. ¿Son documentos legales? Son una revocación total de cualquier poder notarial que tengáis sobre mí, ya sea médico o financiero. Son notificaciones de cese y desistimiento. Y son los papeles que os eliminan como apoderados y beneficiarios de cada una de mis cuentas y pólizas de seguro,
Con efecto inmediato, la mano de mi madre voló a su boca. Mabel. No. ¿Cómo has podido, después de todo lo que hemos hecho por ti? La cara de mi padre se puso de un rojo intenso y amoratado. La máscara del asesor financiero de éxito había desaparecido. Desagradecida, gritó, poniéndose en pie. Así es como nos lo pagas. Estábamos intentando proteger tus activos. La palabra proteger quedó flotando en el aire. Tan vil que me revolvió el estómago. Lo miré, no con la ira que él mostraba, sino con una finalidad fría y silenciosa. ¿Protegerlos?, pregunté. O liquidarlos, como cuando solicitasteis una línea de crédito hipotecario sobre mi piso mientras yo estaba en cirugía. La habitación quedó en completo silencio. Mi madre dejó de llorar. Solo me miraba fijamente, con la boca abierta. El señor Harrison y mi abuelo no se movieron. El rostro de mi padre se puso pálido. La rabia había desaparecido, reemplazada por la conmoción vacía de quien ha sido descubierto. Se sentó de golpe. No tenía nada que decir. Había estado tan seguro de su propia inteligencia, tan seguro de mi debilidad, que nunca imaginó que tendría que rendir cuentas. Tú no sabes la presión que tenemos encima, susurró finalmente mi madre, con la voz temblorosa. La empresa. Lo sé, tía, cortándola. Pero vuestra carrera, en decadencia, no es mi problema. Ya no. Firmad los papeles. Nos sentamos ahí y vemos a la gente hacer esto, y sentimos una especie de culpa. Nos enseñan que la sangre es más espesa que el agua, que la familia es para siempre, pero esa es un arma que la gente tóxica usa para mantenerte atrapado. Cuentan con tu culpa, cuentan con tu sentimentalismo, confían en el hecho de que seguirás prendiéndote fuego para mantenerlos a ellos calientes. A veces, soltar los lazos de sangre no es un acto de traición, es el acto definitivo de autopreservación. No se trata de encontrar el odio. Sí, trata de... Por fin. Elegir encontrarte a ti misma es el momento en que dejas de ser su víctima y empiezas a ser tu propia salvadora. Mi padre, con las manos temblando de rabia, cogió un bolígrafo de su chaqueta y garabateó su nombre en los documentos. Mi madre firmó después de él, sus lágrimas manchando el papel. Se fueron. No dijeron ni una palabra más. Mi padre no miró atrás. La puerta se cerró y el silencio en el salón de mi abuelo fue absoluto. Solté el aire. Sentí como si lo hubiera estado conteniendo durante 26 años. Las semanas que siguieron fueron de reconstrucción, no solo de mi cuerpo, sino de mi vida entera, con la ayuda del señor Harrison. Aseguré mis finanzas. Abrimos nuevas cuentas en un banco diferente. Creamos nuevas contraseñas para todo y pusimos alertas de fraude en mi crédito. Vendí el piso. No podía soportar la idea de vivir allí, sabiendo que mi padre lo había visto solo como otro activo del que despojarme. Encontré un pequeño apartamento nuevo en una planta baja, con puertas anchas y un pequeño patio. El abuelo William vino y construyó una robusta rampa de madera para la entrada, solo hasta que estés firme sobre tus pies, dijo. Pero yo sabía que la había construido para que durara. Volví a mi trabajo en la ONG, pero no era la misma persona. La experiencia había forjado algo nuevo en mí. Usé lo que había aprendido, los vacíos legales, la pesadilla de los seguros, la vulnerabilidad de ser un paciente, y le propuse un nuevo programa a mi jefe. Un programa que ofrece asesoramiento legal y financiero gratuito para supervivientes de eventos médicos graves, protegiéndolos exactamente de este tipo de explotación depredadora. Mi vida es tranquila ahora, pero está llena. Anoche organicé una cena en mi nuevo apartamento. Mi familia elegida estaba allí. El abuelo William le estaba enseñando a Ben, el enfermero del hospital, a hacer trampas a las cartas. Mi vecina Sara trajo una tarta. Comimos, reímos, y miré a mi alrededor, a los cuencos de cerámica que había pintado a mano, ahora llenos de comida y compartidos con la gente que amaba.
Y fue entonces cuando me di cuenta de que, por fin, estaba completa. Si estás escuchando esto y eres una de esas personas que siempre se ha sentido al margen de su propia familia, quiero que oigas algo. No te define el amor que no recibiste. Tu valor no lo determina su incapacidad para verte. No eres un personaje secundario en su historia. Eres el protagonista de la tuya. Construir una familia no va de la sangre. Va de quien está ahí. Va de quien te escucha. Va de quien te respeta. De quien te protege. Y de quien, cuando estás rota, se sienta contigo en la oscuridad y luego te ayuda a construir una rampa. No tengas miedo de soltar lo que te hace daño. No tengas miedo de elegirte a ti misma, tu verdadera familia, la que te está esperando. Estará ahí para recogerte.